Andón Guatemal, cacique casado con María Saravia, o tal vez Surubía. Tenía campamentos para la defensa de este territorio en diferentes sectores de lo que era la hacienda de Pecillo. Los padres mercedarios de la redención de cautivos despojaron las tierras a Andón Guatemal. Lo llevaron a Guayaquil con engaños, ofreciéndole cosas con el fin de sonsacarle las tierras. Desde 1559, los mercedarios eran dueños de Pecillo, Pisambilla, La Tola y Puritanga. En 1864, los mercedarios ya tenían 13 haciendas, sumándose Moyurco, La Chimba, San Pablo Urco, Pucará, Santa Ana, El Molino, Los Potreros, Pizulí y Chanchalito. El pueblo caranqui lleva en su sangre la rebeldía de Nazacota Puento, de doña Jerónima Cacuango, cacica de Cayambe, que junto a Juana Cusco Ango, cacica de Tabacundo, se levantaron en 1670 para hacer respetar la cédula real que les concedía la exclusividad del territorio a los pueblos indios. En 1724 se rebelaron contra los recaudadores de impuestos. En 1777 se levantaron al norte de la sierra contra los obrajes. Pecillo llegó a conformar un total de 9.032 hectáreas hasta el año de 1909. Su producción era variada. Criaban ganado vacuno, caballar, ovejuno y porcino. Requería de graneros. Tenía 5 molinos, queserías, bodegas, caballeriza, corrales, porqueriza, horno de tejería. Los padres castigaban con fuete de alambre forrado de cuero. Brotaba sangre de los castigados. Había represión y castigo a los que no asistían, se demoraban o usaban los recursos de las haciendas sin permiso. Tumbaban, incendiaban las chozas, obligaban a sus dueños a destruirla, imploraban y no eran escuchados. Se humillaban, daban borregos o gallinas a los gamonales para que les permitieran rehacer sus casas. Solo algunos se atrevían a rehacerlas. La iglesia controlaba a través de las fiestas. El patrón señalaba quién debía cubrir los gastos. El que no aceptaba era acreedor de amenazas y augurios de ir al infierno. La iglesia exigía de las limitadas cosechas pagar una cuota para poder recibir las bendiciones. Cada sermón recordaba que no habría bautizo ni entierro si no pagaban. No se rebelaron contra ellos porque los creían con poder divino. El castigo se recibía en silencio. La hacienda tenía capilla, cárcel y oficina para el teniente político. Era una entidad autónoma, perfectamente estructurada y jerarquizada. Juan Cacuango y Andrea Quilo fueron los padres de Dolores Cacuango, gañanes, peones y guasipungueros de la hacienda. Dolores nació el 26 de octubre de 1881. Su padre trabajaba sin descanso. No recibía remuneración. Su mujer le ayudaba en la tarea diaria o en la faena. Dolores tenía 3 años. Ayudaba a su madre en la cocina, lavando o cuidando animales. Su madre le enseñó a moler trigo, lavar quinoa, curar animales enfermos por el frío o por comer hierba mala. Ordeñaba y trasquilaba. Iban puntualmente a la cosecha. Tenían temor de perder el guasipungo. Era fuerte. Sus hermanos y hermanas murieron temprano. En Quito, el 28 de mayo de 1887, otra niña venía al mundo. La llamarían Luisa Gómez de la Torre. La revolución liberal triunfaba en 1895. Eloy Alfaro, caudillo costeño, después de 17 años de lucha, derrotó al conservadurismo. Cortó la unidad Iglesia-Estado, instauró el Estado laico y por primera vez el Ecuador asumió la gestión pública.
A los guasipungueros se denominaba conciertos. Ellos se comprometían a trabajar en las haciendas. Vivían endeudados. El patrón llevaba a la cárcel para obligar a pagar la deuda. La muerte del deudor no impedía el pago. Sus familiares heredaban la deuda. Así, la extorsión iba de generación en generación. Los guasipungueros usaban un pedazo de terreno a modo de préstamo. Sobre ellos recaía el trabajo más fuerte. Usaban su propia herramienta. El arrendador no gastaba nada. Trabajaban 4 o 5 días a la semana sin recibir ningún salario o una remuneración aparente. La esposa y los hijos no cobraban. Otros no tenían guasipungo, vivían junto a algún pariente. Se los llamaba arrimados. Galo Plaza dijo que llegaban a las 3 o 4 de la mañana, recibían el catecismo a cargo de un indígena elegido por el cura, luego cumplían la faena, que era limpiar acequias o abrir caminos. Solo el domingo dedicaban a sus guasipungos. En tiempos de cosecha, el padre administrador daba socorros, raciones de granos para todo el año, papas para un año, un quintal de trigo o cebada para el otro. De vez en cuando, tela para la cushma o un rebozo para las mujeres. A la muerte de Juan Cacuango, ni su esposa ni su familia heredaron el guasipungo. Ya no recibían el socorro. Eran arrimados. Vivían a expensas del nuevo peón dueño del pequeño lote. Ayudaban en el trabajo al guasipunguero que les dio la posada y esperaban las cosechas para chucchir, o sea, recoger granos que sobraban después de la cosecha. Los frailes llevaron a Dolores como servicia a la hacienda. Para 1901 ya tenía 20 años y dejó plantados a los padres. Huyó hacia Quito. La querían casar con un hombre que a ella no le gustaba. Los arrieros llevaban 6 mulas con 12 cajones de plata, esterlinas y plata blanca al convento de la Merced en Quito cada 15 días. Contaban cosas de la ciudad, las plazas del mercado de San Francisco. Llegó a Quito, permaneció varios meses en la casa de un militar. La alojaron en un cuarto oscuro y pequeño, como el que tenía en el campo. Supo darse cuenta de la discriminación. Aprendió a hablar castellano. Mucho fue el valor que dio a su gente, que tenía muchas injusticias. Regresó a Cayambe y se encontró con el joven que la había ilusionado, Rafael Catucuamba. El 15 de agosto de 1905 contrajeron matrimonio. Dolores tenía 24 años, de profesión hilandera, y Rafael, agricultor. La boda fue en San Pablo Urco. Junto a parientes disfrutaron de chicha de jora, mote, cuy y mazamorra. Cantaron y bailaron durante 3 días. En 1908 se dicta la Ley de Beneficencia. Las tierras confiscadas a las comunidades religiosas pasaron a ser administradas por la Asistencia Pública, institución estatal. La utilidad de estas haciendas iba destinada a los orfanatos, asilos de ancianos y hospitales. Pero el beneficio fue para los arrendatarios. La Asistencia Pública la dividió en 3 haciendas: Pesillo, La Chimba y Moyurco. El viejo luchador, o el indio Alfaro, como le decían otros, introdujo grandes cambios en el país. En Quito se matriculaba en el Normal Manuela Cañizares. Luisa Gómez de la Torre, madre e hija, eran excomulgadas. El cura se enteró que Luisa iba a estudiar. Su familia diría que con dolor lamentaban no poder volverlas a ver nunca, por respetar el mandato del reverendo señor cura. En 1909, en Pesillo, otra niña llenaría de alegría la casa de Mercedes Alba, Rosa Elena Amaguaña. Sus compañeras de lucha le cambiarían el nombre por Camarada Tránsito y con cariño la llamaron en la historia Mamá Tránsito.
En 1912, Luisa Gómez de la Torre termina el normal. La gente le grita amazona, laica. Eran las primeras mujeres que salían del Manuela Cañizares. La iglesia mostraba su oposición a los triunfos del laicismo. Recibió insultos y agravios, pero ella seguía su camino con libros bajo el brazo, disimulando las lágrimas que su rebeldía no podía contener. Las y los maestros laicos salían con otra convicción. Mamá Tránsito tenía 7 años y ya combinaba las labores de la casa con la asistencia a la escuela. La discriminación y la humillación no estaban ausentes. Longa pendeja, longa verduga, ¿por qué dices buenos días? Bendito, alabado, amo, profesor, tienes que decir. En 1919, un colombiano de apellido Fierro se hizo cargo de la hacienda de Pesillo. Los indígenas se sublevaron. Había diferencia entre los frailes y el nuevo propietario. Los unos eran representantes del orden divino y el otro era un mortal común. La salida intempestiva obligó a los frailes a dejar tesoros escondidos, cálices, candelabros y ángeles de oro y plata. Rescatarlos sería posible si los indígenas tenían el control de la hacienda. Por eso dejaron falsos rumores. Fierro quiso que el trabajo en la hacienda comenzara a los 12 años, que la hacienda se expanda hasta el monte, donde las tierras de pastoreo eran de los indígenas. Al no tener éxito, el gobierno despachó un piquete para amedrentar a los alzados. Las lomas se llenaron de ponchos rojos. Hombres y mujeres se presentaron con palos y piedras, mientras los soldados con armas de fuego. Fierro trajo un administrador de nombre Pancho Portillo, al que algunas versiones lo han presentado como militar. No obedecieron a Portillo. Los indígenas gritaban que se fueran, que esa era la tierra que Andón Guatemala los heredó. Juancho Albacura, de Santa Rosa, golpeó a Portillo, cayendo malherido del caballo. Vomitó sangre y ordenó matar. Hombres y mujeres se enfrentaron a la tropa armada. ¡Misericordia!, gritaban las mujeres. Un pelotón atacó a los indios en el patio de la chimba. ¡Misericordia!, pidieron nuevamente. Varios perdieron la vida. 30 personas muertas, entre ellos Portillo y varias mujeres. Juana Calcán, Rosa Colcha, Mamá Cipriana, una mujer de nombre Mariana y otros. Niños y niñas huérfanos fueron recogidos por sus parientes o vecinos. Juana Calcán tuvo una hija, se llamaba Lucía. A diario se la encontraba en la calle. Vivió donde su tía en Santa Rosa. Los militares andaban por el lugar y ella amanecía llorando en el corral de las ovejas. Vivió hasta viejita. Fue un testimonio vivo de la tragedia. 15 años tenía Tránsito Amaguaña en 1924. Peones sueltos o libres fueron los primeros en buscar trabajo fuera de la hacienda. Primero en las cuadrillas que construía el ferrocarril y luego la carretera Quito-Ibarra. 1922, Guayaquil. Los ferrocarrileros de Durán declararon una huelga. Muchos trabajadores y organizaciones laborales del Guayas se solidarizaron con los huelguistas. La huelga llegó a su fin el 26 de octubre, una vez que los reclamos fueron atendidos. El 7 de noviembre, en exigencia del alza de salarios y del cumplimiento de la jornada de 8 horas, la empresa de carros urbanos declaró una nueva huelga en Guayaquil. A día seguido, los trabajadores de la empresa eléctrica convocaron otra huelga. Múltiples organizaciones se sumaron. El 10 de noviembre se vivía un clima de agitación social. Muchos comités se habían conformado en el puerto. Los de Eloy Alfaro, la Acción Monterista y el grupo Rosa Luxemburgo, mujeres que fabricaban banderas rojas y hacían colectas para las familias de los huelguistas. Ellas asistían a las reuniones y a los desfiles. Eran abucheadas por hombres que consideraban impropia su participación. Los barrios sabían de la marcha que se iba a realizar en el centro de Guayaquil.
El 15 de noviembre de 1922, cerca de 20.000 personas expresaron el descontento de los artesanos y obreros. La gente se agolpó en la calle 9 de octubre. La Plaza San Francisco empezaba a llenarse. Algunos oficiales presentaron su inconformidad al gobierno de José Luis Tamayo porque implicaba atacar a sangre y fuego a las personas. Se escucharon disparos. Huir era imposible. Los soldados arrinconaron al pueblo hacia el malecón, hacia el ancho del río. A bayonetazo se les abría el cuerpo a la multitud que eran echados de una vez al río Guayas para que allí se hundan. El puerto estaba bañado de sangre. Cada año los deudos recordaban a sus seres queridos. Ponían cruces sobre pequeños flotadores adornados por rosas blancas. En 1926, en Juan Montalvo, los indígenas demandaron a la hacienda Changalá por haberse apropiado de tierras que ancestralmente les pertenecía. Gabriel García Alcázar ignoró las demandas. El levantamiento se dio cuando un quilca de Otavalo, amigo de los indios, descubrió por casualidad un pergamino, duro como cuero, con una cédula real que confería a las comunidades la propiedad de los pastizales en el páramo. García Alcázar arrendaba y cobraba precios excesivos. Jesús Gualavicí comandaba a los indios y a un grupo de mujeres: Petrona Barriga, Lucinda Baroja, Rafaela Torres, Ana Valdivia y la Negra Beltrana. Los indígenas ocuparon las tierras. García Alcázar acudió a la Junta de Gobierno. Llegaron soldados de los batallones Carchi e Imbabura para sofocar el levantamiento. Apresaron a los hombres más rebeldes. A las mujeres las enviaron ante el confesor a que digan que son comunistas. En penitencia, debían arrepentirse de su pecado y guardar silencio. Esas mujeres murieron sin saber en qué consistía ser comunista. La prensa informó a la comunidad que 70 soldados armados con metralletas sofocaron a un gran número de campesinos desarmados. El levantamiento de Changalá volcó la atención de los líderes de izquierda. Ese año se crea definitivamente el Partido Socialista en una asamblea realizada en la Casa Municipal. Ahí se encontraba la única mujer, Luisa Gómez de la Torre. Se había ganado esa representación porque se identificaba con la causa popular. Pionera de la liberación de su pueblo y de la mujer, Jesús Gualavicí representó a los campesinos indígenas. Los primeros sindicatos fueron conformados en la zona: Pan y Tierra en La Chimba, Tierra Libre en Moyurco y el Inca en Pesillo. En 1930, el maltrato continuaba con garrotizas de parte de mayordomos y gamonales. Azotaban hasta que abrían la piel de los indígenas. Las servicias salían embarazadas de la casa hacienda, violadas. Los cabecillas hicieron un pliego de peticiones. No fue aceptado. 2 meses resistieron y estalló el conflicto en la hacienda de Olmedo. Los arrendatarios piden se traslade al ejército a la zona de Pesillo. Los cabecillas permanecían escondidos con orden de arresto y de juicio. El presidente Isidro Ayora no lo recibió. Lo hizo su secretario, quien aconsejó que vuelvan a la hacienda, pidan perdón al patrón y se pongan a trabajar. Era Semana Santa. Las tropas irrumpieron, quemaron las casas de los cabecillas e incautaron animales. A otros les colgaron de los pulgares. Echaron los granos que guardaban en el soberano de las casas. 46 casas fueron abiertas en las 3 comunidades. Tanta atrocidad hizo que delaten a Dolores Cacuango como la dirigenta que fue hasta Quito. Dolores y otros recorrían a pie, no había transporte. Hacían 3 días, un día hasta Cayambe, otro hasta Guayabamba, el tercero hasta Calderón, y allí madrugaban para hablar en las oficinas públicas. Llegaban a la casa del obrero y en otras ocasiones les daban posada alguno o alguna camarada. Luisa Gómez de la Torre lo recibía en la suya. El oficial que estaba al mando del batallón ofreció abogar por los indígenas. Ese oficial era Alberto Enríquez Gallo, quien nunca olvidaría esa mano, pero no recordaría la promesa. Los campesinos desposeídos de todo no tenían rumbo,
nada que comer, que vestir, entre ellos Dolores, que tenía amenazas de ser llevada al penal o enviarla a Galápagos, que era una colonia penal donde estaban los más peligrosos delincuentes. Los cabecillas no pudieron reintegrarse enseguida a sus lugares originales. Algunos, como Dolores, nunca lo hicieron. El reclamo de las 46 casas de los líderes los movilizó pese a persecuciones y amenazas. En esa lucha se juntan Tránsito Amaguaña, de 16 años, casada y madre de familia; Angelita Andrango, que junto a Dolores fueron 3 mujeres combativas, inteligentes y tenaces. «Guambras aprendan, porque yo cá me he de morir», decía Dolores. Tránsito se destacaba ya como cabecilla. Frecuentemente se le encontraba en las reuniones del Partido Comunista en Quito. En la capital se dedicaba a la siembra con azadón y barra, en campos que estaban a un lado del penal García Moreno. Paralelamente a la huelga, se organiza el primer congreso indígena en la zona de Juan Montalvo, con representantes comuneros. La reunión incluiría 2.000 líderes que representaban aproximadamente a 100.000 campesinos. Isidro Ayora impidió el acceso a Cayambe con los batallones Carchi y Aguachi para evitar otra matanza como la del 15 de noviembre de 1922. 1931, 7 de enero. José Delgado y Julio Miguel Páez, arrendatarios de las haciendas de Pesillo y Moyurco, llegaron a un acuerdo con los trabajadores. Estos volvieron a sus labores en Pesillo, Moyurco y La Chimba. Los arrendatarios intentaban eliminar a la dirigencia con prisiones y expulsiones de las haciendas. Deciden descontar 3 sucres a los campesinos por los guasipungos. Varios guasipungueros son agredidos por el mayordomo de Pesillo, provocando un segundo estallido. Fueron a Cayambe y reclamaron por el cobro de 3 sucres por guasipungo. No obtuvieron respuesta. El 10 de marzo de 1931, 141 indígenas de Cayambe caminaron hasta Quito para presentar directamente sus peticiones al gobierno. Los indígenas fueron arrestados y obligados a regresar a Cayambe. Se decía que la situación de los guasipungueros era inmejorable, porque disponían de tierra, de animales y recibían un salario diario por su trabajo. Los cabecillas son expulsados de las haciendas, fueron reprimidos, torturados, sus casas quemadas nuevamente. Fueron a vivir en Olmedo, Ayora y Yanahuayco. Dolores fue a Santa Rosa y luego en Yanahuayco organizó un nuevo sindicato que se convirtió en el centro de operaciones. Algunos fueron desterrados a la región amazónica, como Virgilio Lechón. Otros fueron vagabundos, como Tránsito Amaguaña. Frente a la explotación y maltrato, Dolores se moviliza de Pucará a La Chimba, de La Chimba a Moyurco, de San Pablo Urco a Pesillo, de La Chimba a Chaupi. No tenía descanso, consolidó sindicatos, arengó a los indígenas, aleccionó a los niños y jóvenes. Mercedes Catucuamba, Segundo Lechón, Tránsito Amaguaña, Neptalí Nepas, Angelita Andrango organizaban, explicaban los objetivos de la lucha, robustecían la conciencia yendo y viniendo de Quito. Se buscaba el derecho a vivir bien y ser respetados. El gran objetivo que tenía Dolores era rescatar la dignidad de los indios e indias. Los sindicatos crecieron en Cangagua, Pisambilla, Cariacu, Paquistancia, Santo Domingo y otras, incluidas provincias de la Sierra Norte y la costa. Muchos de los líderes que iniciaron la reacción indígena en las haciendas de Cayambe a partir de 1926, como Jesús Gualavicí, Dolores Cacuango, Juan Albamocho, Neptalí Ulcuango, Mercedes Alba y Mercedes Cachipuenda, fueron los que nacieron alrededor de 1880, presenciaron la Revolución Liberal de 1895. Esta era la primera generación de líderes indígenas. Opiniones diversas existen del origen de rebeldía. Meses después, Mercedes Alba y Tránsito Amaguaña eran acosadas por el patrón Delgado. Construyeron una casa en Olmedo que fue destruida, obligándolas otra vez a pedir caridad. Tránsito se había constituido ya en una de las más importantes agitadoras.
Las mujeres mayores ofrecían atención, consejo y compañía a las hijas, hermanas, comadres y vecinas. Por eso siempre se llamaron a sí mismas madres, mamita, madrecita, ama mía. En la capital, mientras tanto, caía el gobierno de Isidro Ayora, el 24 de agosto de 1931. En 1935, el dictador Páez quita al Colegio Nacional Mejía la condición de mixto y las chicas van a crear el Colegio 24 de Mayo. Lucha Gómez no acepta y prefiere quedarse en el Colegio Mejía. En 1941, julio, tropas peruanas invaden territorio ecuatoriano. Arroyo del Río no realizó acción de defensa del país, no dotó de armas a la población ni puso en combate a las tropas de las Fuerzas Armadas. La desmembración del territorio nacional fue aprobada por el Congreso Nacional, dándose la firma del Tratado de Río de Janeiro. Arroyo del Río tuvo que enfrentar una sublevación en casi todo el Ecuador. En 1944, en mayo, se produce la toma del cuartel de Carabineros de Guayaquil. El gobierno enfrenta una efervescencia popular aglutinada en la Alianza Democrática Ecuatoriana, agrupación con representantes de varias tendencias sociales. Era la cabeza de la insurrección popular, la izquierda ecuatoriana, bajo la conducción del Partido Socialista y Partido Comunista, habían logrado un gran avance organizativo. La gente en las calles pedía destitución del gobierno. La presencia de la mujer se hacía más visible. Obreras, empleadas, profesionales, entre ellas Nela Martínez, Luisa Gómez de la Torre, Raquel Verdesoto de Romo, Virginia Larenas, Zoila Ugarte de Landívar, Hipatia Cárdenas, Matilde Hidalgo de Procel, Isabel Herrería de Sad, y en Guayaquil estarían Ana Moreno, Corina Hidalgo y Alba Calderón. El Palacio de Gobierno fue tomado en la Revolución de Mayo. Durante 3 días, Nela Martínez, de amplia trayectoria comunista, y Luisa Gómez de la Torre, junto a un grupo de mujeres, permanecen tomadas el Palacio de Gobierno el día de la Gloriosa, vigilando que los militares no lleguen a ofrecer respaldo al gobierno defenestrado. Esperaban la llegada de José María Velasco Ibarra. Arroyo renuncia. Dolores, como secretaria general de la FEI, participó en el Congreso de Trabajadores de Cali, evento que agrupó a líderes populares más representativos del continente. Allí recalcó la necesidad de apoyar la organización indígena como vía válida para acabar con las circunstancias de explotación y sufrimiento de los campesinos, que eran el sostén de las fortunas terratenientes. Al influjo del discurso de Dolores, Luisa Gómez de la Torre visitó Olmedo por primera vez. Una multitud de niños y niñas formaron un callejón portando banderas del Ecuador. Ella cruzó el cerro a caballo, sola. La llamaban gringa y la pensaron evangélica. 15 años de insistencia y a través de la FEI, el gobierno de Velasco Ibarra decretó que fueran devueltos los guasipungos a los cabecillas de la huelga indígena de 1931. Junto a este logro, se fijó la jornada laboral en 8 horas diarias, el descanso del fin de semana, subir salario a 2 sucres con 50 centavos, suprimir los servicios y eliminar el pago de los diezmos y primicias. Se logró el pago de las guasicamías y se suprimió el trabajo gratuito de las mujeres. Se erradicaban los maltratos a los trabajadores del campo. Los guasipungueros de Pesillo llegaron con la banda de música a anunciar el fin de la esclavitud. Entraron en la hacienda, sacaron a las servicias, a regañadientes el patrón aceptó. El patrón Delgado prefirió salir de la hacienda y renunciar al arrendamiento. La Asamblea Constituyente entregó el poder a Velasco Ibarra y promulgó la Constitución de 1945. Varios sectores calificaron a Velasco Ibarra como asistencial. Decía que el responder a la emotividad de la gente era la manera más adecuada de hacer gobierno. Así fundamentó su populismo y jamás concretó un proyecto de avance social.
En marzo de 1946, Velasco Ibarra se proclamó dictador derogando la Constitución de 1945. Desató una fuerte persecución a la izquierda. Para evitar posibles levantamientos, amenazó a Dolores con enviarle a Galápagos. Dolores no cedió. Los patrones, a través de los padres, querían sobornarla, ofreciéndole 5,000 sucres. El salario era de 3 reales. Se necesitaban más de 30 años de trabajo para reunir esa cantidad. Lucha Gómez sigue en el Colegio Mejía y más tarde asume la cátedra de Geografía. En este año, el dictador Velasco Ibarra la suspende como profesora en represalia a una carta que publicaron en La Tierra. Nela Martínez, Lucha Gómez, Esther Núñez de Castrejón, Judith Ceballos, Isabel Saad, Clemencia Salazar y Laura Rodríguez, pidiendo que abandone el poder por haber roto la Constitución. Velasco Ibarra obliga a Lucha Gómez a desplazarse a Loja. Lucha no aceptó. Armada de valor y dignidad, respondió en otra carta al dictador, con palabras lapidarias de gobiernos que desconocen a su pueblo. Cuando la dictadura la separó del Mejía, entró de lleno a trabajar en Cayambe y a colaborar con Dolores. El dictador fue enviado al exilio. A la escuela de Pesillo iban niños desde muy lejos. Si se atrasaban, se les castigaba. Se les daba el último banco de la clase. Algunos no asistían porque tenían que ayudar en el trabajo a sus padres. Y cuando iban a estudiar, estaban grandes y eran rechazados por haber pasado la edad establecida. Y si eran aceptados, se sentían mal por ser los más grandes en una clase de niños pequeños. Además, eran los más solicitados para los servicios domésticos que el profesor y su esposa pedían. Dolores Cacuango pensó que la enseñanza del castellano era necesaria, pero no suficiente. Sus niños solo conocían la lengua de sus padres, el quichua. Les era muy difícil aprender una lengua extraña. Dolores quería formar escuelas en que se hable quichua y poco a poco el castellano, pero con maestros indígenas. Luchó por la creación de escuelas no solo para niños y niñas, también para mayores. Recorrió los campos, llevando material para los que habían tenido el privilegio de ir a la escuela, lean y transmitan a los que carecían de alfabeto. Dolores, sin pedir autorización oficial, al fin pudo crear, junto a su humilde choza, la primera escuela indígena en octubre de 1945, en Yanahuayco, hoy Santa Ana. Funcionó camufladamente con un doble muro en la pequeña choza de Dolores. Las escuelas no poseían muebles ni útiles. Utilizaban árboles, troncos, piedras o el mismo suelo para sentarse. Por gestiones de Dolores y Lucha Gómez, se consiguió unos ejemplares de Mi Cartilla Inca, elaborada por las madres lauritas en Otavalo. Se llegaron a utilizar pupitres que se desarmaban con rapidez porque los patrones y las escuelas fiscales los perseguían. Los primeros estudiantes eran Manuel Lechón, Tomás Nepas, Lucilo Guatemal, Segundo Benjamín Campués, Ercilla Guatemal, Aciencia Quispe, Agustín Alba, Filmón Lechón, José Urcesino Nepas, Ramón Nepas, Andrés Tabango, Rosa Nepas. Luis Catucuamba trabajó durante 18 años sin ganar sueldo. Lucha Gómez de su bolsillo le daba 20 sucres al mes. Si no tenían que estar en el campo, los padres de familia daban alimentación a los profesores. Lo hacían por turnos. No solo enseñaban el programa oficial, combinaban con otras actividades para fomentar el espíritu de trabajo y el mantenimiento de la cultura indígena. Después se crearon 3 escuelas. Mamá Tránsito asumió la tarea de La Chimba, Pesillo y Moyurco, encomendando su dirección a otros maestros, Neptalí Ulcuango y José Amaguaña, excepto en Pesillo, cuyo profesor fue Alberto Tarabata, el único maestro indio
que tenía un título. La persecución a los y las cabecillas persistía por fomentar la educación bilingüe. A mamá Tránsito la llevaron a la cárcel. Lucha Gómez iba cada 15 días para brindar su experiencia, evaluar lo aprendido y planificar con los maestros las nuevas lecciones. A veces sin un sucre para el pasaje, esperaba en el camino a que cualquier chofer de buena alma le dé un aventón. En Cayambe, la esperaba un compañero indígena con un caballo para llevarla a las comunidades. El poco dinero que tenía como maestra jubilada lo invertía en las necesidades de las escuelas: útiles, libros, muebles y una pequeña gratificación para los maestros. Dolores llevaba a las niñas y niños a la cima de la colina, donde divisaba los campos cultivados y enseñaba la historia de su pueblo, hecha de penas, fracasos y triunfos. Mamá Tránsito y sus hijos se juntaban en la choza, ellos después del trabajo y ella después de asambleas y huelgas. En 1956, Monseñor Leonidas Proaño, el obispo de los pobres, planteó la necesidad de entregar a los comuneros indígenas las tierras de las haciendas que pertenecían a la curia de Riobamba. Este hecho significó un precedente importante. Se venía la ley agraria del Ecuador. En 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana, el lema "de la tierra para quienes la trabajan" recorría en las izquierdas latinoamericanas. La reforma agraria favorecía a las propiedades capitalistas. Las primeras haciendas en ser parceladas por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización IERAC fueron las consideradas centros de agitación y rebeldía: Pesillo, Moyurco y Olmedo. El 10 de diciembre de 1961, Quito presenció la llegada de entre 10 y 15.000 guasipungueros. La capital contaba con apenas 400.000 habitantes. En el teatro universitario se escuchó en silencio a una de las mujeres más lúcidas y apasionadas que ha tenido el movimiento popular ecuatoriano. Dolores terminó su intervención pronunciando palabras que marcarían un hito en la historia de la lucha indígena. En 1962, Tránsito viaja a la Unión Soviética como representante del campesinado indígena a la Asamblea Mundial del Partido Comunista. La trayectoria incluiría una visita a Cuba. Fidel Castro recibió a la comitiva ecuatoriana durante 2 días. Luego irían en barco 21 días hasta llegar a Rusia. Era 1963. Mamá Tránsito le urgía que las cooperativas agrarias estén organizadas para cuando llegue el momento de acceder a la tierra. Ese mismo año, su primer hijo, Daniel, moría de cáncer a los huesos. Murió a los 35 años. Dejó una esposa con una hija y 2 varones. Ese mismo año, su padre, Vicente Amaguaña, también moría. Tránsito debía mostrar los papeles que trajo de Rusia. Cerca del molino de harina en la época de los padres mercedarios, conocido también como Máquina Huayco, la reunión secreta empezó y pocos minutos después llegó la policía. Tránsito fue detenida y trasladada al penal García Moreno. En el trayecto se comió los papeles que tenía en sus manos. 6 semanas llevaba detenida, recibiendo chirlazos y ofensas. Su madre, Mercedes Alba, a la edad de 88 años, murió de la pena mientras su hija seguía detenida. Tránsito dijo a su nuera Guillermina que pidiera a Galo Plaza la ayude a salir. Este fue a verla llevando máchica, mellocos y una cobija. Después de 15 días salió libre. 4 meses y 3 semanas estuvo detenida, privada de libertad. Los patrones, para callar su voz, le ofrecían dinero y levantarle una casa en Cayambe o Ambato. Pero ella no se vendió, no vendió su conciencia, pensó siempre en su gente. A su regreso, continuó la organización de las cooperativas.
Para este entonces, solo la escuelita de Yanahuayco subsistía. Y en 1963, la Junta Militar, arguyendo un foco de comunismo, ordenó su destrucción. Esta Junta Militar expidió la ley de la reforma agraria el 11 de julio de 1964. Lucha Gómez acompañó algunas veces al IERAC a Dolores, una vez que se anunció la promulgación de la ley de reforma agraria. Dolores hizo infinitos viajes a Quito para averiguar cuándo iba a salir la ley para hacer conocer a sus compañeros. La ley ya venía prefabricada por la Alianza para el Progreso y tenía la intención de frenar el peligro de revolución. Dolores no fue más a Quito. Su vida estaba desgastada. Las piernas se le entumecieron, las carnes se le pegaron a los huesos. Ya no podía visitar las organizaciones y eso aumentaba más su pena. Estaba por los 80 años. Mamá Tránsito tenía 55 años. Alberto Tarabata disfrutaba de oír a esta mujer. El único hijo que quedaba, Mesías Alba, su esposa y sus hijos e hijas, veían con cariño al nuevo visitante. 8 años duró la unión. Una tarde, regresó completamente ebrio y justo enfrente de la choza, cayó del alazán muriendo en el acto. 5 años después, su segundo hijo, Mesías Alba, de 49 años, moría en los brazos de su madre. Las cooperativas se posesionaban de las tierras y el IERAC hacía la entrega de los títulos de propiedad. Los socios debían pagar 150,000 sucres para acceder a la distribución de la tierra. Se sorteaban las tierras y se entregaban a las familias aproximadamente 5 hectáreas. Mamá Tránsito no tenía 150,000 sucres, no fue admitida en la cooperativa y a la hora de la repartición quedó fuera, nada recibió. Tenía un terreno en Cerro Blanco que Galo Plaza le cedió cuando era administrador de la chimba. No tenía derecho a la tierra cultivable, se dedicó a elaborar chicha para las mingas y a cocinar para los trabajadores hasta el cansancio. Pocos años después, con mucho gusto cedo la casa. Ya nada le quedaba por hacer. Había entregado a los indios la tierra. El hombre que amaba y sus hijos habían muerto. Dolores Cacuango recibió un pequeño lote y en compañía de Rafael, su hijo, su nuera y sus nietos, pasó sus últimos días. Un día cerró los ojos y recogió en un suspiro profundo todos los senderos, todos los chaquiñanes, todos los caminos y las calles recorridos, los rostros de la gente que amó y combatió, todas las palabras que escuchó y pronunció, todos los anhelos y las penas, las conquistas y las derrotas, los amaneceres sonrientes y las noches tempestuosas. Devolvió al Padre Sol los colores y los gritos repartidos por las lomas. Un pequeño cortejo de familiares y vecinos llevaban sus despojos al cementerio de Olmedo. 6 meses más tarde, Rafael Catucuamba, su fiel esposo, iría detrás de su compañera. Lucha Gómez, golpeada con la muerte de Dolores, hizo su testamento. Destinaba su casa para la guardería de los niños del Hospital Bacortiz. Sus muebles, enseres y algún dinero era para el asilo de ancianos del Corazón de María. Con sus libros se haría una biblioteca para mujeres. Murió en 1977. Despidiendo a Dolores, se despedía de sí misma. Su nostalgia se volvía un himno de luz al filo de la noche al proclamar su nombre. Dolores hija, Dolores esposa, Dolores madre, Dolores hermana, Dolores rebelde, Dolores comunista, Dolores traicionada, Dolores olvidada,
Dolores nieve y fuego, Dolores viento y hoguera, Dolores reina y flor. Quiso matar los soldados. Uno gritó, ¡Vigelen! A la vuelta para matar. Digan, por abajo, por Colombia venimos. En el 50 fuimos a Rusia. Por ahí que nada más, mamá. Sanito, limpiecito, nada nos pasamos. Dije, no miro más. Yo me quedé solita con mi nuera.